Gente, hoy hablaremos de técnicas, poderes o habilidades del anime que están extremadamente rotas en su universo o son bastante considerables, pero que en otro universo serían una auténtica mierda, o al menos perderían gran parte de su efectividad. Ojo, una regla importante para el vídeo: como tal, esta técnica se podrá utilizar fuera de su universo, aunque en ese universo no exista mana y sea un poder mágico, pero esta técnica tendrá penitencias o tendrá castigos por no existir el mana en ese universo. Con algunos ejemplos lo iréis entendiendo. Y antes que nada, déjame en los comentarios qué técnicas hubieras puesto tú, desde el señor que cancela tus habilidades hasta la teletransportación más famosa de la ficción. Número 5. El borrado de Aizawa de Boku no Hero Academia. Empecemos por el obvio, además el poder más inútil fuera de su universo. Ahora hablaremos de por qué, pero primero, ¿cómo funciona el quirk de Aizawa? Su quirk borrado le da la capacidad de anular dones con solo mirar a los personajes. Vamos, el que dispara rayitos o controla el clima deja de hacerlo. Eso sí, lo tiene que mirar con los dos ojos y tiene que estar mirándolos constantemente. Si parpadea o se pone algo por medio, el quirk de Aizawa dejará de funcionar. Esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Y puede sonar bastante poderoso, y lo es, pero en parte es porque en el universo de Boku no Hero, digamos que el IQ promedio es bastante bajito. Ahora hablaremos de eso. Así de primeras, este quirk tampoco vale, por ejemplo, contra quirks de mutación. El típico personaje que es un hombre lagarto o tiene la cabeza de flus, pues a estos no les puedes anular el quirk, porque básicamente es el mismo. Estarías técnicamente matándolo o cambiándole la anatomía, por así decirlo. Entonces este quirk no vale contra estos personajes, por ejemplo. Pero como os podéis suponer, este poder no vale porque sencillamente no hay ningún otro universo del anime o de la ficción en general que tenga quirks. Vamos, que tendrías un poder de anular que no anularía nada. Ni te vale contra stans, ni contra técnicas de ki, ni contra el chakra, ni absolutamente nada. Y además, ¿por qué he comentado que en el universo de Boku no Hero son extremadamente imbéciles? Porque seamos sinceros, el counter de Aizawa es literalmente la herramienta promedio de un niño de 6 años de Estados Unidos. Es decir, un fusil de asalto. Pero por alguna razón, los villanos de Boku no Hero no suelen llevar estas armas. Porque sí, muy villano y muy lo que quieras, pero no contribuyen en el contrabando de armas. Pero pasemos al siguiente. Número 4. La antimagia de Asta, de Black Clover. Antes que nada, porque sé que va a pasar, pese a que Asta estuviera en un universo con cero magia, es decir, nada de mana, por ejemplo Boku no Hero o Dragon Ball, seguiría siendo útil, ya que Asta sigue siendo un portento físico. Será un enano, pero está mamadísimo. Además tiene el ki, sí, porque en Black Clover existe una especie de ki, que básicamente te permite detectar, por ejemplo, a otros personajes, peligros y todo esto. Una especie de sentido arácnido, entre otras cositas. Además de eso, tiene las técnicas que aprendió de la hermana de Yami y Chika, que lo que le enseña es el Zeten, una técnica muy avanzada de ki que básicamente consiste en acumular poder mágico en las extremidades, bueno, en el caso de Asta, obviamente antimagia, y básicamente pegar golpes mucho más potentes. Básicamente es como si fueras pegando explosiones con tus puñetazos. Está bastante rotito, la verdad. Y sus espadas, aunque algunas serían literalmente trozos de hierro muy grande, como la Danma, por ejemplo, sería un trozo de metal que no valdría para nada más allá de golpear. La espada Zanma sí que sería útil, ya que esta le permite cortar a Asta lo que quiera. Además, seguiría estando asquerosamente roto cuando se fusiona con Lip, su hermanastro, por así llamarlo, ya que cuando se fusiona obtiene unas estadísticas físicas muy altas. Vamos, que hasta aunque se fuera al universo de Boku no Hero, por ejemplo, seguiría papeándose a Deku. Pero hay que tener en cuenta de que fuera de su universo está extremadamente nerfeado, ya que la gracia de la antimagia, o lo que verdaderamente define la antimagia, es eso, ser antimagia. Básicamente el tener una espada, hacer un movimiento y que la magia de tu rival se corte, desaparezca y no valga para nada. Obviamente por eso Asta está tan roto en su universo, porque es el counter absoluto de su verso. Sí, si se fuera al universo de Muscle y Harry Potter seguiría estando extremadamente roto, correcto, pero en universos como Dragon Ball, por ejemplo, la verdad es que la antimagia de Asta valdría para poco. ¿Seguiría ganando algún que otro personaje? Correcto, pero eso es porque Asta es una bestia. Pero pasemos al número 3. Número 3. Técnica de manipulación de maldiciones del usuario Geto de Jujutsu Kaisen. Una técnica asquerosamente poderosa que en su momento le permitía a Geto ser el único al mismo nivel que Gojo. Aunque esto es algo discutible y esto se demuestra porque una vez Gojo, digamos, se conoce más a sí mismo después de la pelea contra Toji, cambian bastante las cosas, pero bueno, una técnica muy rota. Ahora bien, ¿qué le permite hacer esta técnica? Pues básicamente le permite invocar y manipular espíritus malditos, pero tiene un gran pero, y es que antes debe realizar un exorcismo para poder controlar a ese espíritu maldito. Algunas de las maldiciones que le hemos visto usar son las siguientes: la Kenshin Tamamo no Mai, que es un espíritu de grado especial de los más poderosos que han existido. Eso sí, lamentablemente no conocemos las habilidades de este espíritu, pero debería ser bastante superior que muchas maldiciones que hemos visto. El dragón arcoiris, que esto es básicamente una especie de escudo, una especie de tanque, ya que la piel de este ser es muy resistente. De hecho, era una gran maldición para usar contra personajes como Toji, personaje
personajes que utilizan herramientas malditas, que van muy cuerpo a cuerpo. O bueno, mejor dicho, se supone que tenía que ser buena, porque ya vimos que Toji lo cortó como si fuera un trocito de salmón. No le costó mucho, la verdad. O también la Kuchikase Onna, básicamente una maldición que es una especie de mujer con muchas inseguridades que te preguntará si soy linda. Obviamente yo sí, pero la maldición no. Entonces si le respondes mal o te equivocas, básicamente intentará cortarte. Eso sí, hasta que no respondas a la pregunta, ni el enemigo ni la maldición se pueden dañar entre sí. Es como si estuvieran congelados en el tiempo, por así decirlo. Entre otras maldiciones, incluso algunas con usos no bélicos, de no pelea. Pero lo más destacable sin duda es el Uzumaki, que básicamente le permite fusionar muchas maldiciones en una especie de amalgama rara para crear uno de los ataques más poderosos de todo el universo de Jujutsu Kaisen. Ahora bien, ¿por qué sería inútil en otro universo? Pues es bastante sencillo. En los otros universos no existen las maldiciones, no existen los espíritus malditos. Sí, quizá universos como Bleach o comparables, que existen una especie de espíritus / demonios, podría llegar incluso a ser comparable, podríamos decir que sería útil, pero en muchísimos universos no valdría para nada. Sería lo comparable a tener Pokéballs en el universo de Digimon. Sí, muy bonitas y todo lo que tú quieras, pero no te sirven de absolutamente nada. Una técnica que nunca le podrás dar un uso. Pero pasemos al siguiente. ¡Ey! Antes que nada, ya sabes, dale like, compártelo y sobre todo el hype este raro. Y además, dime qué héroes de la afición crees que nunca se corrompieron pese a que lo pasaron bastante mal. Número 2. Un fail o injusto de Undead Unlock. Antes de pasar a la técnica, comentemos un poco el sistema de poder, ya que si no, no lo entenderéis muy bien. En este universo existen los negadores, seres humanos que debido normalmente a un trauma, aunque esto puede variar según el bucle, no entraré a explicar esto por no spoilear mucho, despierta su habilidad, que es una negación. Básicamente niegan un concepto. Sin duda, uno de los shonen modernos, entre comillas, con un sistema de poder más creativo de toda la ficción, con diferencia. Una lástima que nunca triunfará tanto esta serie. Por ejemplo, tenemos el Undead de Andy, bueno, y Víctor, que básicamente niegan la muerte de prácticamente cualquier forma. Ya sea que lo desintegres, lo tritures, le caiga un meteorito, se meta en un volcán o literalmente le pete el planeta Tierra, Andy vivirá. Que además todos los negadores se pueden chetar y hacer mucho más fuertes a mayor comprensión de su alma, de su poder, de su propio ser, llevando su negación al siguiente nivel. Por ejemplo, Andy llegó a un punto de que prácticamente tampoco lo podías matar dañando su alma. También tenemos a Unlu, la usuaria es Fuko, la otra protagonista. Básicamente su poder es dar mala suerte, que se activa cuando tocan su cuerpo. A mayor cariño sienta por el que haya tocado su cuerpo y mayor cantidad de tiempo le haya tocado, mayor será esa mala suerte. Puede ir desde un simple tropiezo hasta que básicamente te caiga literalmente un meteorito, que por cierto además lo puede llegar a aplicar a objetos una vez llevado al extremo su poder y literalmente te puede tirar a la cara una tirita cargada con 50 años de mala suerte y básicamente que te pete una bomba nuclear en la cabeza. Vale, con esta explicación, ¿cómo funciona un fail? Pues el usuario, Billy, debe hacer que el otro negador lo vea como su enemigo, como una amenaza hostil. De esa manera un fail podría copiar las habilidades del negador. Ojo, puede llegar a ser más de una, de ahí que se llame injusto. Esto incluye todas las habilidades de negación, o prácticamente todas, incluida la de Andy, es decir, se puede volver inmortal, o la de un Luke, es decir, puede ser un inmortal que además te provoca mala suerte, entre otras muchas cosas, ya que hay muchos tipos de negadores, y algunos hacen cosas muy bestias como literalmente si te mira te deja completamente inmóvil y quieto, aunque alguna negación como un Breakable no puede copiarla, porque básicamente necesita una preparación y conocimiento de antemano. De hecho, normalmente Billy, aunque copie las negaciones, no las lleva al mismo nivel que los usuarios originales, simplemente por falta de experiencia. Creo que es bastante sencillo explicar por qué sería inútil en otro universo. Los negadores son únicos de este universo. No se me ocurre otra serie que tenga algo parecido, quizá alguna técnica muy exclusiva, pero no que todo el sistema de poder gire en torno a eso. De hecho, es más, la mayoría de técnicas de copiar suelen ser inútiles fuera de su universo, ya que suelen copiar el propio sistema de poder, las propias técnicas que funcionan con la energía de ese mundo. A no ser que funcionen rollo los ojos de Adán, que pueden copiar hasta las técnicas de los dioses, la mayoría de técnicas de copias en otros universos son bastante inútiles. Pero ahora pasemos con Papi Ball. Número 1. La teletransportación de Dragon Ball. Y sí, esta técnica fuera de Dragon Ball es probablemente una de las técnicas más inútiles. La pregunta, ¿por qué? Bueno, a lo largo de todo el manga de Dragon Ball se nos deja claro en varias ocasiones que para usar la teletransportación, Goku o cualquier usuario de esta técnica debe sentir un ki, a poder ser conocido, ya que esto facilita el teletransportarse sobre todo a distancias largas. No es obligatorio que sea conocido, pero ayuda bastante. Hay gente que piensa que no, pero pensadlo un poco. En caso de que no fuera necesario sentir ki, ¿me estás diciendo que Goku mató a Kaiosama simplemente por disfrute y ocio? A ver, sería un poco psicópata por parte de Goku, seamos sinceros. También, antes que nada, y esto es muy importante porque más de uno me lo ha argumentado más de una vez, no, el ki no existe en todo
universo de la ficción. Sí, es la energía vital, pero no todos los universos de la ficción tienen su energía vital, por así decirlo. Y si tienen su energía vital, suele ser tan diferente respecto al ki de Dragon Ball que son energías completamente diferentes, como puede ser el chakra, por ejemplo. O por ejemplo, Jujutsu Kaisen tenemos la energía maldita, un concepto completamente diferente al ki de Dragon Ball. Así que no son comparables. Y aún un peor argumento que he escuchado muchas veces para decirte que la teletransportación de Goku vale en todos los universos de la ficción es que el ki existe en el mundo real. No, lo siento, te gustarán mucho las filosofías asiáticas y los puntos de chakra y las 1000 polladas que habrás leído, pero el ki no existe en el mundo real, no hay ninguna evidencia científica de eso, obviamente. Así que no, de verdad, he escuchado este argumento y no una sola vez. Y aunque existiera, pongámonos muy fumados, y digamos que existe el ki en la vida real, daría igual. En la ficción podrían manejar un concepto completamente diferente. Podrían ser todos magos y tener mana. Y el mana no es lo mismo que el ki, no es nada parecido. Aún así, sería una estupidez. Así que obviamente, la teletransportación de Goku fuera de su universo valdría para poco. De hecho, también tendría la debilidad de que fuera de su universo, Goku no conocería a nadie. Y como os he dicho, que sea un ki conocido también ayuda. Además de no ser ki, estaría la penalización de no conocer a nadie, que mucha gente suele olvidar eso también. Por cierto, la teletransportación de Kibito no funciona exactamente igual. Este sí que se puede teletransportar un poquito más donde le apetezca, a lugares que por ejemplo no haya absolutamente nadie. Es un experto en eso y funciona un pelín diferente. Sé que alguno lo va a recalcar y creo que valía la pena mencionarlo. Pero con esto ya estarían todas las técnicas inútiles fuera de su universo. Espero que os haya gustado. Dejadme qué otros vídeos os gustarían en los comentarios. Nos vemos y adiós.